Hola amigos de Hablemos de Cómics, mi nombre es Víctor Abarca, el creador de Gas Station. Hoy día vamos a seguir hablando en realidad de lo que la vez anterior había planteado, lo que tenía que ver con el texto y la imagen. Pero esta vez a verle otras aristas, vamos a ir profundizando, viendo algunas cosas, mostrando varios ejemplos, no enjuiciando mucho en realidad, porque en el fondo esto es más que nada poder mostrar ejemplos de cierto tipo de cosas y elementos en los cuales, por ejemplo, se han ido transformando hoy en día en una especie de iconografía muy importante, digamos, en lo que respecta al cambio del lenguaje. No tan importante para quizá las nuevas generaciones, porque en realidad el lenguaje va cambiando, porque los códigos lingüísticos propios de cada medio, porque tiene cada medio de comunicación, de alguna forma u otra, tiene códigos lingüísticos propios y con ellos de esa forma se puede gestionar y desarrollar desde, digamos, el cine tiene sus propios códigos lingüísticos propios, la música, la literatura, perdón que me haya complicado con la palabra, había pensado la escultura, por ejemplo, la arquitectura, tienen códigos, son códigos. Lo- el código del cómic, por ejemplo, les voy a enseñar este libro muy antiguo. Voy a ver, este video va a durar harto y va a ser bastante largo, entonces prepárense. Esto fue impreso en España en el año 1991. Luis Gasca, Román Gubern, El discurso del cómic, te muestran muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, valga la redundancia, ya estos códigos de alguna forma u otra se transformaron en una iconografía y estamos hablando en el año 91. Anteriormente estos códigos eran nuevos, pasaron tiempo para que estos entraran en, digamos, el imaginario colectivo y de alguna forma u otra fueran parte del constructo del lenguaje popular de las personas. ¿Ya? De, de alguna forma u otra se termina hablando más tarde que temprano de forma onomatopeyística, como las onomatopeyas de los cómics. Y eso se hace y no se hace de forma inmediata, sino que se va pasando un sinfín de fenómenos que son sociales, culturales, de aceptación, de inmersión de estos códigos que de alguna forma u otra comienzan a vibrar en la sociedad y así, como había dicho anteriormente, más tarde que temprano se hacen parte de aquello. Esa iconografía, por ejemplo, no sé, les voy a enseñar una página, algo muy antiguo. No sé, alguien, por ejemplo, que estuviese mirando un personaje a otro y se le ponía una línea punteada como se está mostrando acá. Creo yo que hoy día no sería necesario, no pareciera ser ya que ese código está en desuso. Antes de eso no existía quizá porque no estaba, digamos, el medio del cómic tan popularizado como lo estaba en el año 91, ya anteriormente sí, pero cuando ya se comienza a estudiar como fenómeno, eso va significando que el medio de alguna forma u otra ha ido inyectando cierto tipo de elementos iconográficos que la sociedad los va aceptando y los hace parte de sí. Por ejemplo, no sé, lo que se mostraba antiguamente para dormir ya era lo suficiente básico y entendible para que cualquier persona pudiese entender que con una simple Z
¿ya? Eh, Entenderíamos que el personaje estaba, digamos, en estado de sueño. Por ejemplo, acá también el tronco con la sierra o serrucho, dependiendo del lugar. Este tipo de iconos que se iban mostrando, que hoy día también pueden perdurar y aparecer en cierto tipo de cómics, yo creo que de alguna forma u otra van quedando en parte en algún lugar del museo de los códigos lingüísticos propios del medio del noveno arte. Por ejemplo, el hecho de que como esto se trata de imagen y texto, tengo algunas cosas que mostrarle. Por ejemplo, tengo varias cosas, muchas, pero también esto obedecería a lo que es una narración gráfica en donde podemos encontrar imagen y texto, en donde la imagen y texto, ambas unidas, de alguna forma comunican algo, y en este caso creo que está más cerca del humor gráfico, ¿ya? O más que humor, es una secuencia en la cual obviamente se quiere mostrar e indicar algo y bastaba solamente una ilustración y un texto para poder lograr aquello. Se hace eso y se hizo muchas veces hasta el día, digamos, hasta hace muy poco. Creo que en el caso puntual de lo que se hacía con Condorito, con las condoricosas, yo creo que es exactamente lo mismo. Ese humor gráfico que en el fondo es la imagen y el texto que unidos ambos ya entregan la información suficiente para que haga gracia o no. Va a depender. Se hacía hace eones, se puede seguir haciendo hasta el día de hoy. Imagen y texto. Voy a ir mostrando cosas desordenadas. Me dijeron que tenía que tener un guión para hacer esto, pero no lo tengo. Por ejemplo, también está imagen y texto, otro ejemplo. En este caso, esto es una adaptación de La Isla del Tesoro, pero está ilustrada por Enrique Brescia o Breccia. ¿Ya? Y esto en el fondo es una abreviación del texto original de Melville con ilustraciones de Breccia. La gracia de esto, que también de alguna forma u otra, también entra en lo que podría ser imagen y texto. Claramente esto no es cómic, no estoy diciendo eso, solamente estoy mostrando ejemplos de imagen y texto. Por ejemplo, acá vemos que hay dos páginas de texto y las dos que vienen son las 12 y 13, las que le acabo de mostrar. La 14 y 15 son dos páginas, perdón, con una sola imagen que de alguna forma u otra apoyan a lo que había ocurrido, lo que estaba pasando anteriormente. Y acá está la mezcla entre lo que es el texto y la imagen para que en este caso puntual, como estos cuentos que están abreviados estaban dirigidos para niños y que de alguna forma la imagen ayudase a que el niño se pudiese acercar, me imagino, a leer el texto en cuestión. También ocurría que habían otros casos, otros ejemplos, otra adaptación de La Isla del Tesoro, que este tiene otra particularidad, que en el fondo es el, el libro como tal,
No puedo tomar la página número uno, voy a tomar otra, ¿ya? Y consta de lo siguiente, que es el texto, pero cada cierto tipo de páginas viene una página de cómic, pero en este caso de cómic. Esto sí se puede considerar que es una página de cómic, porque cumple al menos con las reglas básicas de lo que podría ser una página de cómic. Esta es una mezcla que se usó mucho. Yo tengo varias adaptaciones, varios libros de este tipo. Cuando niño me encantaban. Me pasaba que me apuraba mucho en leer las páginas de solo texto para llegar a ver las que realmente me gustaban ver más, que eran las de dibujo, que eran las páginas de cómic, que claramente eran mucho menos que las que correspondían al texto. Este es un ejemplo que en muchas ocasiones... ¿De qué años es este libro? Voy a buscarlo acá, si es que aparece. También yo creo que con la... Esto es del año 1967. 1967. También con la idea de que en este caso puntual, creo yo que el hecho de siempre pensar que el dibujo es para niños, esto, el hecho de que tuviese una página en cómic era y estaba apuntado para que este niño leyese el relato de Stevenson en este caso. Son ejemplos de imagen. Eso es raro, ¿eh? Porque pasamos de este que era La isla del tesoro, ya, de Stevenson, que es texto con ilustraciones, a este que es texto pero con páginas de cómic entre medio. Ya muy salido, muy diferente de lo que les había enseñado anteriormente, que era solamente esto, que en el fondo es una imagen con un texto, y que las dos cosas buscaban comunicar algo. ¿Qué más tenemos parecido a eso? Bueno, Kino yo creo que tiene mucho, es muy variado Kino, es muy difícil, digamos, poder calificarlo, pero de pronto tiene solamente una imagen y no requiere texto. En otra puede ser una secuencia con imagen y texto. Estas funcionan, o acá por ejemplo, que es imagen y texto puntual en una sola imagen, que de alguna forma u otra sería lo que se hace en, en Condorito, ya con las condoricosas, que es una imagen y un texto, como en el caso puntual de el elefante de... Se me olvidó el nombre del hecho bíblico. O como ocurre acá con la del caballo y el señor las películas de cowboy, como se le decía antiguamente. Kino es una rara avis en todos los aspectos, porque él en realidad es un genio y es capaz, digamos, de hacer y tener una diversidad de formas narrativas en las cuales imagen y texto funcionan perfectamente, o solamente requiere de una secuencia o de solamente una imagen, y a veces ocurre que también requiere del texto para poder potenciar lo que él quiere comunicar. No sé cuál sea el mejor Kino,
Por ejemplo, acá no requiere de ningún texto para poder contar la secuencia y se entiende perfectamente. Y hay otros que son más complejos, como lo que ocurre acá, ya donde sí esto es, por ejemplo, la que estoy apuntando acá es más parecido a una página de cómic, entre comillas, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con otros ejemplos. Me acordé de algo que debería haber estado anteriormente, pero espero que la gracia de esto sea que estos videos son improvisados y por lo mismo tengan esa naturalidad. Aunque a veces mi voz suene falsa, no por querer que suene así, sino que me pongo bastante nervioso para poder contarles lo que les estoy contando y aparte que de esa forma también combato la calvicie. Por ejemplo, también está el caso puntual que esto también obedece a lo que le había mostrado anteriormente, lo que es un libro tal cual, pero con ilustraciones, imagen y texto nuevamente. La gracia del por qué tengo este que se llama eh, 1280 almas, ya, de Jim Thompson, el escritor, porque las ilustraciones las hace Jordi Vernet. Entonces, creo que ya en sí mismo vale la pena, digamos, debo confesar que solamente he visto las ilustraciones. Ocurre que también él usa otros recursos, porque también es Jordi Vernet, no es cualquiera, y entre medio, tal cual, pone una página, coloca una página de cómic, sin miedo alguno. ¿Por qué? Porque es aventurado, porque se hace a la forma clásica, también añadiendo entre el texto, ¿ya? Y en la parte superior una imagen, o lo que se hace habitualmente, que es el separar, digamos, el texto y después que venga una imagen, como en este caso, o justaponerlos, poner uno al lado del otro, como lo que está ocurriendo en este caso de acá. Estos son, esto es, cumple la ley de la imagen texto, pero en este caso puntual es un libro, no es un cómic. Eso está bastante interesante porque el trabajo de Vernet nunca deja de sorprender. Para relajarme un poco y sabiendo que esto quizás dure un poquito más, mejor me voy a relajar un poquito. Estoy tomando una bebida para la garganta. Es necesario. Esto es Alberto Camus o Albert Camus, no sé cómo se pronuncia en realidad. Y este tiene la... ¿Por qué tengo este? También es un libro, ¿ya? Pero tiene una particularidad a diferencia del otro, que es que tiene otro tipo de diseño. ¿Ya? Este es diferente al anterior porque lo más probable es por una decisión editorial hayan escogido a Muñoz y hayan hecho esto, y entonces si se dan cuenta también lo orgánico que son las ilustraciones de Muñoz también va ocurriendo en la forma de cómo las cajas de texto están dispuestas en las páginas. Entonces yo creo que aquí hay una jugada bien especial, es bien rico de ver. También debo confesar que solamente he visto las ilustraciones. No me castiguen por eso, por favor. Tengo los libros precisamente por los ilustradores. Y el libro este lo había leído hace mucho tiempo atrás. O sea, qué maravilla, miren. O sea, aquí voy a detenerme unos par de segundos, vean el rostro, lo que es capaz de comunicar este señor es realmente extraordinario.
Entonces este es otro ejemplo, digamos, de que esto es un libro, tal cual, pero en este caso puntual creo yo que se escapa un poquito del diseño tradicional, como este es más parecido a un libro, digamos, más común y corriente como es un libro, y este no, cambió un poco el diseño porque se nota que se busca comunicar otro tipo de cosas. A ver, volvamos a los cómics. Y para volver a los cómics voy a hacer un par de observaciones con dos elementos, ya que estamos y hemos decidido que la imagen texto es de alguna forma u otra lo que nos atrae, porque aquí en ningún momento he hablado de narración, de la narrativa del cómic. Ya eso es tema que vamos a profundizar mucho más adelante. Aquí solamente estamos viendo ejemplos de imagen texto, de un cuadradito, una página con cuadraditos, con viñetas, con dibujos y con diálogos. Simplemente eso, y lo que estoy haciendo es mostrarles diferentes formatos, algunos bastante desconocidos y raros como este, por ejemplo, que este se llama Espacio, publicación gráfica de 360 viñetas. Esto es del año 1982, con esa introducción, con ese robot muy futurista de la época, ya que nos narra una historia. Y esto es, digamos, esto es un cómic. Esto es un cómic porque de alguna forma u otra las reglas que dictan en lo que es un cómic, esto está dentro de lo que es un cómic, porque son cuadraditos con textos y dibujos que dispuestos en una página nos están contando algo. Pero ¿qué pasa cuando eso mismo texto, dibujos o cuadraditos o las viñetas ya son fotografías? ¿Esto es un cómic? Yo creo que sí es un cómic. O una fotonovela, como se les dice. ¿Ya? Es extraño en la forma, yo lo tengo por la anomalía que significa, porque no sé si por respeto o porque no supieron cómo hacerlo, cada uno de los globos lo dispusieron o diseñaron, como usted quiera decirle, en una parte muy específica, muy bien pensada por lo demás, para no interrumpir la imagen. La Frontera Azul de Editorial Ramos Majos del año, este es el capítulo 5. Me gustaría saber el año de esto. Lamentablemente no lo dice. Tiene 248 páginas de una aventura que parece no tener fin, porque son este es el capítulo número 5, 250, y al parecer, no sé si este es el final o no, pero como sea, lo tengo por la anomalía que esto representa, y además usa una cosa que es muy básica, que es el CMYK, básico del cómic, digamos, de impresión, que es el magenta, el amarillo, el celeste, ¿ya? Y los usa así de forma bastante sin miedo. También dije la palabra fotonovela, entonces podría entrar esto, porque esto también son cuadraditos con texto, ¿ya? Y en una página nos están contando una historia. Insisto, no estamos haciendo juicio ni estamos hablando de narración gráfica ni nada por el estilo, solamente imagen y texto. Estoy mostrando ejemplos de eso. Entonces aquí tenemos claramente, esto es una fotonovela, obviamente, ya, pero tiene imagen y texto, hay viñetas, están dispuestas en una página, hay una continuación y se puede leer fácilmente, y usted podía acceder a una historia de este tipo que son bastante entretenidas
fotonovela inédita, No te has quedado sola, se llama. Esta es la número 176, publicada en el año... Ay, esto me gustaría saber. Esto es en Chile. La, la, la actriz, la protagonista, y no se debe hablar del cuerpo ajeno, se dice, pero es bastante atractiva. Upe, el nombre, digamos, del personaje, su nombre, la actriz se llama Margit Coxis, será real su nombre, y el protagonista es Jorge Termes. Son estas sopilantes aventuras de Corín Tellado. Tengo varias de estas, creo, espero que no se hayan perdido. Ahí tenemos ejemplos de imagen y texto también, en dos ejemplos raros o no, pero que son parte de eso, ¿ya? También ocurre que entre las cosas que estaba buscando me encontré con cuando, por ejemplo, un cómic, que esto es un cómic con todas las reglas, esto es claramente Providence, escrita por un tal Alan Moore, creo que se llama, ¿ya? Pero que tiene una particularidad, que entre cada página, como dirían por ahí, le mete un piño, una cantidad de texto que de pronto resulta un pelín duro de leer, te puede sacar de la lectura, no sé, o quizás, esto es bastante, o quizás ayude, no sé, pero también ocurre este tipo de fenómenos que si ocurría en el caso del que le había mostrado anteriormente, en la Isla del Tesoro, en donde veíamos que en un libro de texto metían páginas de cómic, acá en un cómic meten páginas de texto, al revés sería la cuestión, ¿no? Y vamos a pasar, digamos, a otros ejemplos para ir cerrando. Ya estos son los más básicos, los más, o sea, no básicos, perdón, pero lo que quiero decir es que es acá vuelvo al ejemplo del humor gráfico de Condorito en su famoso Condoricosas, que es una imagen y un texto. Acá está el texto, digamos el título de lo que va a ser la situación, y se entiende claramente que con la imagen es básico para poder entender el chiste que ahí aparece. Y lo otro obviamente son las páginas propias de lo que es el cómic. Va a depender, algunos dicen que no es cómic y que esto es otra cosa, pero todavía no vamos a entrar en esa discusión, eso va a ser más adelante. Estamos mostrando ejemplos de imagen-texto y la particularidad del color de Condorito. Por ejemplo, hay casos puntuales como el de Cuatro Esquinas de Claudio Rocco, el autor chileno, ya en donde, por ejemplo, mezcla acá en esta secuencia perfectamente sin texto, tum, 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 el acercamiento casi atropello, ya, y aparece acá esto y usa muy poco texto, nada en realidad, y se puede entender muy fácil, digamos, lo que el autor quiere presentarnos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Z en el dormir? Bueno, como recurso gráfico, y como esto pertenece y va en esa línea, en ese género, por decirlo así, utiliza la Z y queda perfecto acá. No sé si, por ejemplo, en el cómic que les acabo de mostrar de Alan Moore, si un personaje estuviese durmiendo, le pudiésemos añadir esa Z cuando él estuviese durmiendo. Yo creo que no es pertinente.
acá sí es pertinente y queda bien. Y obviamente eso que parecía ser que estaba desaparecido reaparece nuevamente porque funciona perfectamente en la forma de cómo, en este caso puntual, narra Claudio y lo que él nos quiere presentar. Se nota que es un buen narrador porque lo podemos ver aquí claramente en esta página. Y también hace una buena mezcla, digamos, de lo que viene a significar esa unión del texto e imagen cuando se requiere, ¿ya? Y a veces cuando no es necesario el texto y solamente la imagen, ya pareciera ser que sin el texto nosotros podemos escuchar claramente las palabras que se están diciendo sin que ninguna palabra aparezca ahí. O sea, yo creo que la gracia, digamos, de la página que estoy yo mostrando en este caso puntual tiene que ver con eso. O sea, imagen y texto aquí sí existen, están ambos. Lo que pasa que uno no se ve porque te lo está mostrando claramente el autor y cada uno de nosotros como lectores vamos a decir las palabras que correspondan para que hacerlas nuestras, digamos, las inmersivas, nosotros interactuamos en la página, digamos, en donde vemos que sí hay texto y las imágenes obviamente son evidentes. ¿No? O sea, y aquí esta es la magia, yo creo que está muy bien narrado este trabajo de Claudio Rocco que se llama Las Cuatro Esquinas, que lo tengo en esta edición tapadura. Pasa, por ejemplo, también en Suehiro Maruo, que también él tiene, voy a ver si cosas que se puedan mostrar, ya, una mezcla también bien particular porque es capaz de narrar de pronto escenas completas sin ningún tipo de texto o con uno muy mínimo, ya, porque tiene una capacidad, así como le mostraba anteriormente en el caso de Claudio, acá este señor tiene la particularidad, por ejemplo, de poder mostrar cierto tipo de escenas en donde no requiere, digamos, de ningún diálogo o a veces el diálogo suficiente para poder ya claramente comunicar lo que él quiere comunicarnos, perdón. Lo que pasa es que no sé qué página van a mostrarles, porque este señor, quienes lo conocen, saben perfectamente que no es muy mostrable. Por ejemplo, mira esas dos imágenes, aparte que está de estar muy bien compuesta, de cambio temporal, por ejemplo. Bueno, estábamos en imagen texto y no quiero pasar al otro. Y acá otro ejemplo, y con este termino, ya para no, porque creo que me alargué mucho, en donde acá hay un equilibrio cuando podemos ver algo como esto, ya, en donde vemos esa escena épica, ya, podemos ver acá que el texto y la imagen están dispuestos, diseñados, ya, y presentados de una forma ya en la cual se busca comunicar lo que ellos quieran comunicar. En este caso puntual, el trabajo del guionista García, el dibujante David Rubin, ya, es realmente sorprendente, llama mucho la atención, es muy bueno por lo demás, bueno, ¿qué voy a decir yo? Se ve por sí solo y ellos hacen una mezcla muy, mira bueno, ya esto es entrar en otra conversación, pero se los dejo aquí planteado para que ya de aquí en adelante ya dejemos de hablar de lo que es lo básico que es el texto e imagen, porque con los dos videos va a ser suficiente para entender una cosa que es sumamente básica. Yo lo estoy haciendo más que nada para poder empezar, digamos, a ir viendo más detalles que podamos verlos en mayor profundidad, pero para eso
Yo lo necesito, ustedes quizás no, eh, porque lo saben, ¿ya? Pero a mí me gusta partir por lo obvio. Nunca me ha gustado obviar lo obvio, porque muchas veces uno se equivoca obviando lo obvio. Y yo creo que lo obvio hay que dejarlo señalado, mostrarlo para poder verlo y así constantemente estar viéndolo para que no se nos olvide. Y así, sabiendo las reglas, después se pueden cambiar perfectamente. Y en este caso puntual, lo que les he mostrado con todo este pequeño paneo de estos 37, 38 minutos que va a durar esto, de alguna forma u otra viene a significar que es todo esto es diferentes formatos, forma de presentación de lo que yo he llamado imagen-texto. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, o sea, imposible que tengan dudas, porque en el fondo lo que les he mostrado es algo súper básico. Pero si quieren comentar algo, por favor, déjenlo en la caja de los comentarios y así lo vamos. Yo los voy compilando y más adelante, digamos, me gusta mucho leer los comentarios de las personas y así poder, a través de lo que ustedes digan, ir profundizando para que esto no sea un monólogo. Así que amigos, muchas gracias por ver estos 37 minutos. Así que los dejo y un abrazo gigante a todos. Y eso. Así que esto fue la segunda parte de imagen y texto. Y yo creo que más adelante vamos a ir a por otra cosa, ir profundizando algo que vaya mucho más allá de lo que ya mostramos. Nos vemos, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos para una próxima vez.